La semana pasada lo queríamos tener acá en los estudios, bueno, por ciertas razones no pudo estar. Es una persona que conozco hace muchos años, ¿sí? Lo conozco hace muchos años de la política y de alguna manera puedo decir que siempre hubo un respeto mutuo, digamos, en las cuestiones. Hemos discutido, hemos debatido sobre muchos temas en conjunto, pero siempre, digamos, y hoy también, porque por ahí hoy compartimos algunas cuestiones que tienen que ver en algunos lugares donde relacionados más que nada con la ciudad, ¿no? Y nos visita hoy el concejal por Cambiemos, Javier Monroy. Gracias, Javier, por venir. ¿Qué tal, Luis? Buenos días, un gusto estar acá y bueno, siempre es bueno poder hablar con la gente que entiende de la ciudad, que se compromete con la ciudad y que en definitiva todos desde un lado o del otro tratamos de buscar las mejores soluciones para todos, aportar algo para tratar de vivir un poquito mejor, ¿no? Vos sabés que cuando me dijeron me tenés que dar una mano con la comisión de planeamiento, ¿no? Una compañera, bueno, la voy a mencionar, Lorena Riesgo, me pidió que la acompañara, y yo vi que vos eras el presidente de la comisión, dije, bueno, va a estar lindo, porque yo seguramente sé que voy a poder aportar, pero también vamos a poder debatir y discutir, y vamos a tener la palabra dentro de la comisión para poder hablar. Y sobre ese tema me voy a referir porque Javier Monroy no solamente, digamos, hoy es concejal y presidente de una de las comisiones más importantes que tiene el municipio, porque hoy se está discutiendo el Código de Ordenamiento Territorial, algo indispensable para el funcionamiento y planeamiento de una ciudad, cosa que a mí me apasiona y me gusta, y bueno, siempre lo digo, yo tuve un gran maestro que fue Omar Graciano, que a mí me enseñó muchas cosas en la administración pública, y gracias a él sigo vigente todavía, digamos, en la administración pública. Y de alguna manera también tuviste un rol provincial y también nacional. Sos una persona muy reconocida de la política de la ciudad, del deporte también, identificado con uno de los colores de esta ciudad. Y yo lo que digo es, vos saliste del Ejecutivo, entraste al Consejo Deliberante y te dijeron, bueno, te vas a hacer cargo de la Comisión de Planeamiento. ¿Qué pensaste en ese momento cuando te dijeron eso? Mira, primero, cuando vos estás en el Ejecutivo, el día a día es terrible. El día a día te come los talones, porque a lo que vos tenés pensado, lo que querés diseñar, hacia dónde querés ir, los problemas diarios que tiene una ciudad, y en particular esta, o por lo menos lo que recibimos, digamos, en el 2015, era muy, muy intenso. La verdad era muy intenso y no te permitía poder proyectar y demás. Uno, cuando en este caso subimos al legislativo, cambiás no solamente el espacio, sino que también cambiás los tiempos. Esto te da más tiempo para posibilidad de estudiar, de reflexionar, de debatir, que no te lo permite tanto el día a día del Ejecutivo. Entonces, digo, desde este lado, desde este punto de vista, está bueno. Uno por ahí perdió un poquito de adrenalina, digamos, del día a día, el de resolver cosas, porque así como estar en el Ejecutivo te implica, digamos, mucha atención, mucho resolver cosas día a día, todos los días estás resolviendo algo, y todos los días, más allá del ajetreo y demás, te vas a tu casa contento porque resolviste algo. A una persona le resolviste algo, a un habitante, a un vecino, a alguna persona que está por la ciudad, le resolviste algo y ya es importante. Desde luego que es mucho lo que hay que resolver. Pero bueno, cuando llegué ahí y me tocó la comisión de planeamiento, era todo un desafío, porque obviamente se transformó casi en la comisión central. Y no por ahí, por quienes estén, sino por la temática, ¿no? O sea, es el corazón, el planeamiento es el corazón, el espíritu de una gestión, ¿no? Porque en definitiva se trata de eso, de planificar la ciudad, hacia dónde va, de qué manera. Y como te decía hoy, en el Ejecutivo tenés que resolver muchas cosas en el día a día, aún, sobre todo la gente de planeamiento, que uno piensa planeamiento, no, están estudiando, ¿qué pasa? No, algunos están estudiando, otro tiene que resolver lo que pasa hoy, lo que pasa con un corte de calle, lo que implica, digamos, coordinar con un espacio verde que se arma de una u otra manera, los movimientos de la ciudad que van cambiando todos los días. O sea, yo fui hace 25 años concejal, y he vuelto a ser concejal ahora. No es la misma ciudad, claro, sin duda alguna que no es la misma ¿seguro? Ciudad. Ha cambiado totalmente, y no solamente por su volumen,
sino que ha cambiado en su forma de ser, en su forma de moverse, en su forma de integrarse. Bueno, y todo este tipo todo este tipo de cosas hace que uno tenga que estar permanentemente reformulándose y viendo hacia dónde va. La Comisión de Planeamiento el año pasado tuvo un rol importante, la verdad que, bueno, después hablaba con la relatora de la comisión, dice la verdad que tuvimos un récord de reuniones y de temas a tratar, porque la verdad hubo temas importantes para tratar, temas polémicos para algunos, referente hacia dónde crece la ciudad, de qué manera, dónde densificás, dónde no densificás. Bueno, son todo este tipo de cosas. Lo ideal sería poder tener la tranquilidad, no solamente del momento, sino también de espíritu de cada uno de los sectores. Cuando digo los sectores políticos del Consejo Deliberante y el resto de los actores que actúan en planeamiento, para poder sentarnos y decir, tomémonos el tiempo y en definitiva modifiquemos el Código de Ordenamiento Urbano, que ese es el objetivo final. No lo hemos podido hacer porque en realidad lo hemos hecho de aparte, hay propuestas para modificar partes y demás. Lo ideal sería sentarse, tener un código definitivo, y porque el código en definitiva son las reglas de juego que le da a la ciudad para saber, como decía hoy, hacia dónde crecer, de qué manera, cómo, ¿no? Bueno, ese es un tema de debate también, digamos, en la ciudad, ¿no? ¿Cómo va a crecer la ciudad? A mí que me tocó participar en casi la mayoría de las reuniones que hubo el año pasado, sacando ese tiempo de la enfermedad que no pude estar. Un ratito. Un paréntesis. Por suerte estás acá y con ganas de charlar. Y digamos, una de las cuestiones que uno ve también es eso, para dónde va a crecer la ciudad y de qué forma. Nosotros, siempre digo, y lo planteaba yo el otro día en la comisión, ¿no? En cómo fue creciendo la ciudad de una forma a veces no gradual, ¿sí? Media desprolija en algunos casos, pero además de eso hubo un cambio en la ciudad, que fue un cambio climático muy importante, no solamente en la ciudad, en la región. Lo hablábamos con el intendente de Berisso el otro día, ¿no? Yo a veces me pongo a pensar qué hubiese pasado si se hubiese construido el puente Punta Lara Colonia, digamos, ¿no? Con la cantidad de agua que ahora circula por el río de la Plata, ¿no? Y digo, hubiese sido complicado. No lo había pensado, pero es verdad. ¿Viste? No había pensado. Entonces digo, ese cambio climático también te ha generado zonas más inundables que otras, ¿sí? Más obras que se tienen que hacer sobre las cuestiones que van a venir o sobre los nuevos barrios que van a venir. Una de las cosas que muchos discuten y debaten dentro de la Comisión de Planeamiento y también dentro de la comisión que se conformó para la modificación del código es tener en cuenta esas obras necesarias para que no sigan creciendo barrios a los cuales mañana vas a tener que vos como municipio ir a asistir porque están inundados. ¿Cuáles son las medidas que está tomando el gobierno municipal y cuáles son las medidas que se toman desde la comisión como para que esto no vuelva a suceder? Primero, dos cositas. Primero, obviamente, una cuestión histórica. La ciudad es un proceso. ¿Qué significa esto? Que, o sea, no es estática, no es una foto, no es la foto que soñó o pensó Dardo Rocha y Benoit. Pensaron una ciudad, cuando hacen ese cuadrado perfecto, tal vez piensan en una ciudad para 200.000 habitantes. Hoy estamos cerca del 1.000.000, digamos, en La Plata, el Gran La Plata, en la gente que entra y sale de una urbe que además es sede administrativa. Y entonces esto es 5 veces más. El tema es cómo creció, hacia dónde creció y de qué manera. Ha sido bastante anárquico. Hace unos 20, 25 años o 30 tal vez había un escritor, un arquitecto, un diseñador, urbanista, Garnier, que se llamaba, un suizo, que escribió sobre La Plata, se llamaba El cuadrado roto el libro, ¿no? Decía cómo el cuadrado perfecto ese fue transformándose en una figura amorfa, ¿no? O sea que esto tiene un proceso y una historia. Lógicamente que se pudo haber agravado, y de hecho se agravó, sobre todo en los últimos años, la última década, principalmente con un crecimiento descontrolado, donde primó el interés inmobiliario por sobre el interés, digamos, general de la planificación. Y se sumó un factor indispensable que vos lo mencionaste, el cambio climático. O sea, el cambio climático hizo que cosas que están, porque esta es una planicie inundable, lo fue siempre, por eso están las lomas, digamos, las lomas de allá arriba, y que supuestamente decaen en el río estaba bastante más adentro, hace muchos años, ¿no? Previo a la ciudad y demás. Pero bueno, todo esto en algún momento vuelve, y sumado a que ahí están las modificaciones de lo que significa hoy el cambio climático, nos hace una ciudad distinta.
¿Qué fue lo primero que hicimos? El intendente Garro, cuando llegó, tuvo dos objetivos. Primero, era un compromiso con los inundados, porque padecimos una tragedia enorme que nos llevó casi 100 muertos, digo casi entre comillas, porque todos sabemos, y en nuestra cabeza, lamentablemente en nuestro corazón, sabemos que son muchos más, o que no han sido registrados, o que han sido registrados de otra manera. Pero bueno, tuvimos una tragedia enorme que se llevó muchas vidas de platense, además de bienes materiales y demás. Entonces ese compromiso era esencial. ¿Qué significaba? Señores, lo primero que vamos a atender y a darle bolilla es a las obras hidráulicas. Y de hecho se ha terminado una obra que es muy importante y muy grande, como ha sido la del Arroyo del Gato y sus colectoras y demás, que es una obra que había estado parada al finalizar el gobierno anterior por distintos motivos, por desatención, porque se venía un proceso en el cual el gobierno se estaba yendo y no prestó atención a todo eso, que era la prioridad. Esa prioridad tenía que ver con las obras hidráulicas para evitar las inundaciones. Y en segunda instancia lo que se hizo es decir, señores, pará. ¿Qué significa? Paremos un poco. Paremos de construir indiscriminadamente, alocadamente, y fue lo que se hizo. Se paró sobre un montón de expedientes que estaban esperando resolución referente a algo que mencionaste vos, a loteos en cualquier lado, a situaciones que hoy parecen muy lindas, porque obviamente la gente tiene ganas y quiere ir a lugares donde tenga la posibilidad de espacio verde, donde tenga amplitud, donde tenga un montón de cuestiones, pero el Estado tiene que estar ahí para decirle, mirá, pará un poquito, tené cuidado, porque esto que hoy es una alegría puede terminar en una tragedia o una tristeza para vos. Entonces nos paramos literalmente, sobre todo en planeamiento, sobre los expedientes que estaban ahí para estudiar cada uno de ellos y para darle tratamiento adecuado. ¿Qué hizo? Se tomó un proceso de 2 años aproximadamente, 2 años y pico, para estudiar cada uno de esos casos, o los distintos casos, y fue lo que tuvimos en la última sesión, en la sesión del 26 de diciembre, donde se aprobaron un montón de proyectos que estaban en tratamiento. Algunos habían sido aprobados por decreto, y esto por eso los elevamos después del Consejo Deliberante para tratarlos, y lo que algunos decían, esto es un negocio inmobiliario que está haciendo el intendente. No, eran cuestiones de barrios y de loteos y de distintas situaciones de la ciudad que se habían hecho en el gobierno anterior. Algunos eran del 2014, 2015. No paramos sobre esos expedientes. Y venía la gente, no, nosotros tenemos que estudiar con seriedad todo esto. Y lo hicimos, se hizo el 26 de diciembre. Hubo una petición de la gente que sufrió las inundaciones, de las distintas asambleas de inundados, e incorporamos un artículo específico en el cual se incorporaba a través de un convenio que firmó la Municipalidad de La Plata con la Universidad Nacional de La Plata, para que esto además tenga todos los estudios hidráulicos necesarios ante nuevos emprendimientos. ¿Esto qué implicó? Implicó que se empiece a mover algunos de todos esos expedientes, que empecemos a andar el camino, y lógicamente ahora desde planeamiento se van a ir trazando las distintas pautas de hacia dónde crecer y cómo crecer. Digo algo concreto, por ejemplo, el crecimiento de la zona norte no es más hacia la zona norte en sí mismo. ¿Qué significa esto? Digo, no es hacia Villa Elisa, porque ahí tenemos una barrera, gracias a Dios, natural, que es el Parque Pereira Iraola. El crecimiento de la zona norte es hacia el oeste, claramente. Entonces hay que diseñar cómo crece la ciudad, cómo crecen los barrios cerrados, cómo crecen, porque obviamente son grandes extensiones de zonas rurales y semirurales, de qué manera lo hacemos crecer, cómo crecen los dos ejes principales, que es la 467, que es la ex calle 11 de Citibel, y la 446, que es una paralela en la cual también van creciendo. Entonces esas son las cosas que hoy se están estudiando, están diseñando, y que tenemos que rediscutir, obviamente, todos los platenses, ¿no? Una de las cosas que yo, de alguna manera, veía, y también de mucha gente que pregunta, ¿no? Porque estamos teniendo algunas preguntas, digamos, para que pueda intervenir. Son cuestiones que son indispensables en este crecimiento que vos planteás.
por ahí con una visión diferente, digamos, ¿no? Porque todos no podemos tener la misma visión de crecimiento, por ahí hay otras cuestiones que... No, hay tesis contrapuestas entre los que saben, porque uno lo hace desde la política, desde el conocimiento y el compromiso, pero obviamente hay urbanistas, y urbanistas que opinan una cosa y otros que opinan otra cosa, y obviamente y es lógico de choque porque la ciudad hay que discutirla. Exactamente, pero digo, en esta cuestión, digamos, del crecimiento de la ciudad y todo eso, sí, digamos, las obras hidráulicas que se hicieron y que vos estás planteando, que se están terminando y todo lo demás, mucha gente plantea que es insuficiente, ¿sí? Digo, yo te voy a dar el ejemplo mío, ¿no? Yo vivo en el barrio de La Loma, me mudé hace poco porque me inundaba en Gorina y me vine para el centro de la ciudad. Realmente ese barrio fue un barrio muy castigado, muy afectado, digamos, por lo que es digamos, las inundaciones. La última lluvia volvió a suceder lo mismo, o sea, la tormenta del 22 de febrero. Exactamente, hubo gente que tuvo medio metro, digo, yo vivo en el primer piso, o sea, primero tomé el recaudo de irme un piso para arriba, pero la gente que estaba abajo subió a mi departamento y se quedó un rato hasta que bajó el agua. No tardó mucho en bajar. Ese es el tema. No tardó mucho en bajar, pero le entró medio metro de agua dentro de la casa. Entonces digo, no son suficientes todavía las obras que se hicieron. Obvio. Yo lo que te digo, Luis, es lo siguiente: no vamos a poder parar algunas cuestiones, porque obviamente que la cuestión climática ha cambiado y ha cambiado furiosamente en algunos casos. Hay cosas que no las vamos a poder parar. O sea, ¿qué nos pasó al 22? Un caso puntual que me pasó a mí, como le pasó a todos. Viste que fue una tormenta rara, porque fue una franja simplemente, que tocó La Loma, Tolosa, Ringuelet, Melchor Romero, ¿cierto? O sea, la gente de Gonel no tuvo problema, y la gente de hacia el sur tampoco tuvo problema, fue una franja simplemente. En mi casa, yo estoy cerca de la vía, por consiguiente, digamos, más allá de todas las críticas que tenemos hacia los ingleses por su manera de ser, evidentemente tontos no eran, por eso todos los ferrocarriles están elevados, los construyeron hace 150 años y son en una zona no inundable. Así y que ellos vivían ahí, exactamente, y no se inundaban nunca. O sea, tenían algunas cosas medianamente claras. Pero más allá de toda esa cuestión, mi casa, que no se inundaba nunca, me inundé. Pero me inundé, ¿por qué? Circunstancialmente, porque cayeron unas piedras que parecían huevos, me taparon las canaletas, y me rebalsó todo y me rompió todo y terminé inundado. Son cosas que no vamos a poder evitar. Lo que sí vamos a poder evitar, vamos a poder mitigar, es eso que acabas de decir. Vinieron un ratito. La vez pasada el agua estuvo casi 2 días. Ahora, lamentablemente, alguna de esa gente le entró agua, tuvo agua en su casa, pero en 1 hora, 20 minutos, depende de la intensidad, todo drenó. Esto es mitigación, no es solución, porque no sabemos además ni por dónde va a venir el tema. Porque además, fíjate vos que hasta los propios meteorólogos, nosotros tenemos un grupo, digamos, que conjuntamente con el intendente, todo, que es un comité de emergencia, que estamos permanentemente conectados, y ante la mínima situación de alerta amarilla, estamos conectados. Y son cuestión de minutos, o sea, de repente viene, no, estamos en alerta bien, no, la alerta amarilla, naranja, y de repente en media hora nos cambió, digamos, el esquema, digamos, de la gente que sabe, que está estudiando, que sigue todo el día en el monitor a ver cómo vienen las tormentas y demás. O sea, son situaciones que son muy difíciles de dominar. Lo que tenemos que hacer nosotros desde la ciudad es tratar de buscar todas las posibilidades para mitigarlo, para que los efectos sean los menores. Obviamente que yo explicarle esto a la persona que le entró medio metro de agua, sí, está todo muy lindo, pero a mí me entró. Sí, a mí me entró, pero por otras circunstancias. Pero lo que sí, digo, mira, se fue más rápido. Y me pasó porque algunos amigos míos que viven en La Loma me dicen, me entró agua. Lo que sí tengo que reconocer es que en 20 minutos se me fue. Bueno, le digo, estos son las obras, esto es lo que ayuda a mitigar. Ojalá que lleguemos a tratar de solucionar totalmente, pero no es fácil. Vamos a saludar a Rosario Castañequi, que te vamos a pedir que te pongas para los auriculares, así escuchamos a Rosario. La saludamos desde acá, estamos todas las mañanas juntos en Fondo a la Derecha. Bueno, esta semana tuvo complicaciones de gripe con su hija, así que la saludamos. Que teníamos ganas de salir por la radio y que también pudiera preguntar y pudiera saludarte. Hola Rosario, ¿cómo estás? Hola Luisito, gracias. Perdonen la voz, pero sabrán entender que el cambio de clima liquida al medio mundo. Y sí, viste, yo
decí que fui y me dieron una más o menos para caballo y ahí salí más o menos al aire como se pudo. Y aquí estamos con... Aparte no sos futuro, pero yo a mí me agarró de una, caí 4 días en cama y no hay más. Así que le agradezco primero que me hayan llamado para poder participar y al mismo tiempo le pido disculpas a Javier por estar ahí en el piso, porque es parte del programa y me hubiese gustado estar ahí para poder entrevistarlo. En realidad el culpable soy yo, porque tenía que venir la semana pasada y hubiese estado. ¿Qué tal, Rosario? ¿Cómo estás? Te hubiese entrevistado. Escuchando, estaba recién escuchando, me llamó mucho la atención el tema de la inundación, porque es como un tema muy tabú y hay algo que sinceramente me duele, que cada vez que llueve el miedo que tiene todos los vecinos y que tiene toda la gente cuando hablaban recién de la última inundación, en la esa yo justo estaba en el medio de la calle y después recorriendo con mi auto veía como la gente estaba parada en la puerta de su casa viendo y rogando que el agua no entre, ese miedo que se genera, esa paranoia, ese fantasma que cada vez que cae entre gotas se revive, y debe ser muy difícil siendo gobierno llevarlo adelante. Mirá, sin duda eso, yo creo que el 2 de abril del 2013 nos ha cambiado la cabeza, nos cambió la cabeza a todos. Todos tenemos esa imagen al que le tocó, al que no le, porque a todos nos tocó de alguna manera. Al que no le tocó directamente en la casa, le tocó con un pariente, le tocó con un amigo, con algún bien material o un bien, o desgraciadamente en algunos casos con vidas humanas. Digo, ese fantasma obviamente hoy convive con nosotros. Y después la reiteración de episodios que ha habido, porque en estos 6 años tuvimos 4 o 5 episodios, no de esa magnitud, pero sí que fueron feos, complejos y demás, hacen que nuestra cabeza cambie totalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Y sin ir, digamos, a una situación tal vez extrema, pero podemos entenderlo de esta manera. Es más o menos como conviven, digamos, la gente por ahí en Centroamérica o en la Florida, en Estados Unidos, con el tema de los huracanes. O sea, es un terror, alguna gente en alguna situación ha perdido todo, ha vuelto. Nosotros lamentablemente hoy el mundo, y por todo lo que hemos hecho todos los integrantes de este planeta, hoy tenemos estas situaciones, y estas situaciones hay que convivir con estas situaciones. Lo que no podemos hacer es esconder la cabeza ni decir no existen o no, o jugar a que esta situación, a minimizarla. Esta es la principal preocupación. Perdón, sí. Lo que estuvo pasando es que, por ejemplo, vos tenías una situación muy común, ¿no? Con todo lo que pasó de inundación, uno tiene que limpiar las canaletas, hacer de que no haya... Pero con la última que sucedió, me ha pasado con muchas personas conocidas que se inundaron, fue que dijeron, yo tengo una canaleta limpia, pero cayó con tanto viento, hubo tantas hojas que cayeron, que se taparon y se me quedó inundando por el techo, por la misma agua y el colapso de hojas en la canaleta. Sí, o sea, todos los días tenemos algo nuevo. Que yo, por ahí estaba previsto, por ahí, ante una terrible tormenta, solucionar, digamos, por abajo, que significa que escurra más rápido y demás. Pero, por ejemplo, como le decía hace un rato a Luis, no esperábamos las piedras que esperábamos, y eso tapó las rejillas, las canaletas. Esto es porque obviamente se colapsaba y esto reventó todo. O sea, tenemos que estar preparados y sabiendo que todo puede ser. Tenemos que tener una ciudad preparada para la emergencia. ¿Qué significa esto? Por eso el intendente hace hincapié todo momento con esto, y a veces, te digo, por ejemplo, nos juntamos en gabinete y nos miramos, digo, ¿cómo insiste con esto? Pero sí, porque es una preocupación lógica. Él, como cabeza de la administración pública municipal, decir, no nos puede pasar algo de esto. Si nos pasa, tenemos que estar rápido para mitigarlo. Entonces, todas las reuniones de gabinete, aún aunque no esté avisorada ni cerca una situación de tormenta o de inestabilidad climática, siempre está presente el tema. ¿Cómo está el SAME con esto? ¿Cómo estamos con el COEM? ¿Cómo estamos con las distintas cuestiones para sanear ante lo que pueda pasar? Bueno, tenemos que empezar a saber convivir con eso. Desgraciadamente es algo, el tema climático, algo que vino para quedarse. Insisto, los responsables somos todos, somos quienes integramos este planeta y hemos hecho esto de nuestro planeta. Y bueno, estas son las consecuencias. Entonces tenemos que tener una sociedad preparada para esto y un Estado que responda rápidamente, ¿no? Javier, tengo 2 preguntas ya para cerrar, perdón, Luisito. No, pero la verdad es que tengo miedo de quedarme sin voz y quedar visto en mudo. La primera es respecto a la inundación. Vos recién decías que obviamente la cantidad de muertos que
se blanquearon o se dijeron que había, no fue lo que realmente hubo. Yo coincido con eso. Si me pongo a contar y a ver las personas más o menos conocidas, o por ejemplo las familias que estaban cerca del Arroyo del Gato, ahí ya hay más de 100 personas, seguro, no hubo bebés, cuando yo tengo ya una conocida que le falleció la bebé. Entonces ahí tenés que por lo menos eso ya está en falta. Pero más allá de eso, por un lado, por el otro veo que los responsables de la inundación y también la persona a cargo, digamos el juez, que en este caso fue Arias respecto de esto, dijo, digamos ahora, hoy por hoy, se está sacando la foto en el PJ, ¿no? Y es muy probable que lance su candidatura porque ya la blanqueó. ¿Qué sensación te pasa a vos cuando ves que se está sacando la foto con las mismas personas que tuvo que juzgar y al mismo tiempo dijo que había una cantidad de muertos que todos sabemos que no es así? Yo a veces algunas cosas me da bronca cómo se toman, con la liviandad que se toman. Obviamente cuando estamos hablando, uno nunca, yo en su momento lo dije, no se trata acá de una competencia de saber cuántos fueron, si fueron 200, 300, 100, esto no tiene nada que ver, así se haya perdido una vida humana es algo terrible, pero al margen de toda esta situación, parece como que en la memoria a veces de los argentinos es muy corta. Y creo que este tipo de cosas que bien vos traes sobre la mesa son cosas que a veces te revuelven un poco las tripas. Te revuelven las tripas que haya habido un juicio o un juicio casi ficticio donde no hay responsables. Un perejil. Un perejil. Un perejil, que tomen un perejil y decir, che, mirá, vos tenés la responsabilidad de esto, viste, no sabemos ni cómo se llama el tipo, que yo, y cuando había responsabilidades ciertas, reales, comprobables, y que desaparecieron. Cuando ves estas cosas, primero, puedo decir una desabrupto, te sentís un pelotudo, ¿viste? Entonces decís, ¿cómo toda la sociedad pasamos lo que pasamos? El juicio te termina con algo de esto, decís, es casi tragicómico, y tras cartón, a la semana tenés una foto donde están gran parte de los responsables, con supuestamente los que los debían cuestionar y los debían llevar, digamos, al banquillo, todos juntos sacando una foto, y bueno, vamos a ser intendente, vamos a hacer esto, lo otro, vamos a competir, somos todos amigos. Sinceramente, la liviandad con que se toman algunas cosas es increíble. Y bueno, a veces es bueno, digamos, que existan los archivos para decir, miren, señores, esta situación antes era así y ahora es así. Yo creo que estos son temas muy delicados como para tomarlos de esta manera. Creo que se toman con mucha liviandad, con la liviandad también que se tomaron también en el medio del episodio, y a veces pareciera, o a uno le da la sensación que se ríen de todos, ¿no? De la sociedad en general. Sí, coincido plenamente. Sinceramente me da muchas náuseas ver todo ese tipo de cosas y no entiendo cómo no hacen algo, ¿no? Pero bueno, cambiando de tema, ya con esto me despido y te agradezco de vuelta que estés en el piso, y obviamente a los chicos que me hayan dado este espacio para preguntar. Voy de vuelta para el tema de las elecciones, pero ya desde el lado de Cambiemos. Sabemos que la situación está difícil y que la gente le está costando llegar a fin de mes, que le está costando, los aumentos aparecen por todos lados, los sueldos que es difícil que aumenten, o por lo menos que tapen tanto aumento por todos lados. Entonces, si no tenés un nivel económico de bueno para arriba, la pasás mal, realmente la pasás mal. Sí. Uno como intendente, como Julio, puede llevar una muy buena gestión, puede estar haciendo obras, puede estar haciendo lo que corresponde como intendente, pero es Cambiemos, y el presidente también es Cambiemos, y la gobernadora también es Cambiemos. Sí. Se pusieron a pensar cómo van a hacer para que ese malestar que se genera gracias a Macri, digo Macri porque es el presidente y porque la sociedad y lo económico está mal, para que no, de alguna manera, no les pegue a ustedes como intendencia. Sí, desde el punto de vista político estamos en una situación compleja. Estamos en una situación compleja porque el peor de todos los enemigos de los argentinos hace 50 años, una vez más, parece estar entre nosotros, que es la inflación. La inflación es el peor de los enemigos de todo, de la economía, de la política, de la gente, porque te golpea directamente el bolsillo, te lastima, te daña, genera pobreza.
Y bueno, evidentemente, si bien cuando asumimos el gobierno, subimos con una inflación que venía creciendo, se pudo controlar un poquito, se pudo bajar, hoy ha resurgido y esta es una situación muy compleja. Más allá de lo electoral, que desde luego uno lo mira porque está en la actividad, porque tiene intenciones de continuar el camino que inició hace 3 años y pico, obviamente todo esto es una situación, una alarma importante. Nosotros permanentemente nos reunimos, pero no para evaluar electoralmente cómo nos puede repercutir esto, que obviamente desde luego lo haremos en su momento. Nos preocupa la situación. Cómo desde con nuestra herramienta mucho más pequeña y demás, desde el municipio, podemos ayudar a tratar de mitigar parte de esta situación, o mientras dure esta situación, cómo podemos estar al lado de aquellos que más lo necesitan para tratar de, en parte, mitigar parte de esta situación que les toca pasar. Hay una atención permanente en lo social, desde el municipio, colaborando con las herramientas que tenemos, y desde luego esto, o sea, no podemos escaparle. Lo que no podemos hacer es, como pasaba en el gobierno anterior, es esconder bajo la alfombra las situaciones graves, críticas que se dan hoy día. Fíjense que hoy estamos hablando de una situación lamentable, de números que nos duelen a todos, que salen desde el propio Estado. O sea, el Estado no está escondiendo, no, miren, no estamos viendo una ficción, estamos bárbaros, reconocemos que estamos mal, que las cosas están difíciles desde el punto de vista económico, que nuestro principal enemigo en 50 o 60 años, que es la inflación, de por momentos nos vence. Entonces, bueno, tenemos que redoblar esfuerzos, modificar esta situación, porque atrás de todo esto no hay ni votos, ni números, hay gente, hay personas. Y obviamente tenemos que buscar todo esto para que los argentinos en general y los platenses en particular puedan tener una vida digna, ¿no? ¿Y qué se está planteando de esta manera, Javier? Porque convengamos que le están pasando mal todos, y tanto a nivel nacional se toman decisiones, o mismo el dólar. Yo, por ejemplo, hablaba con una amiga que me dice, que una peluquería, y me dice, los productos que yo utilizo dependen del dólar, y cuando un día te sube el dólar 10 pesos, a mí te fundió. Sí. Es así, o sea, ¿qué medidas están pensando tomar a nivel municipal? Porque tampoco tenéis tantas herramientas para decir, bueno, asumimos por acá que en una de esas, y ayudamos de municipio a municipio, capaz que tiramos todos para el mismo lado y podemos terminar ayudando a nivel nación, pero obviamente es muy difícil. Desde el municipio no tenés las herramientas necesarias para modificar la estructura económica, ni las decisiones, ni lo que a veces la economía te lleva, porque a veces el gobierno intenta ir hacia un lado y los distintos factores te llevan hacia otro. Insisto, lo que se puede hacer desde el municipio, primero la toma de conciencia de esta situación, estar al lado de los que peor la pasan, aquellos que por esta circunstancia y por lo que impacta esto en el bolsillo, no les permite de resolver las necesidades básicas que tienen que ver con la comida, con el techo y demás, y tratar de estar acompañando ese proceso para que lo pasen dentro de la desgracia que le toca pasar lo menos peor posible. Después, o sea, digo esto porque el municipio no tiene las herramientas ni económicas ni de decisión para modificar estructuras económicas, pero sí en su momento, por ejemplo, cuando los intendentes hablaron con la gobernadora y le dijeron, mirá, hay impuestos hay algunas tasas e impuestos que la provincia le está poniendo a algunos servicios que nosotros los podríamos sacar y bajar. Bueno, ahí hubo una intervención directa. Los intendentes dijeron, mirá, no la queremos, que no vengan nuestras arcas, que vaya a la gente. Entonces fue así como se bajaron algunos impuestos que había tanto en el servicio eléctrico como en gas y demás, que cobraba la provincia, que iban a los municipios, a las arcas municipales, pero los intendentes dijeron, no los queremos, que queden en la gente. Bueno, esas son pequeñas herramientas o instrumentos que en esta situación pueden ayudar a mitigar un poquitito la situación, ¿no? Bueno, Javier, muchas gracias y a disposición como siempre. Bueno, gracias, Rosario, que te mejores. Gracias. Bueno, Rosario, un abrazo, que te mejores pronto. Nos estamos viendo. Estoy escuchando, le mando un beso. Un abrazo, chau. Bueno, antes de hacerte una preguntita de lo político, digo, porque estaban llegando unos mensajes, yo me estaba acercando a la cámara del... No alcanzo a ver, ya estoy veterano. Pero hay un mensaje, pero por lo que pude leer, ¿viste? Porque yo también, mi vista no está, ¿viste? Acorde para esa distancia. Pero por lo que pude leer, digamos, más allá de lo
ahí Oscar Rodríguez, un amigo de Pretty Rock que siempre nos sigue y que de alguna forma nos escucha todas las mañanas, me planteaba, digamos, lo de la construcción del edificio de 7 y 64, ¿no? O sea, todo un tema, ¿viste? Todo un tema para ese barrio. Sí. Un lugar que yo te diría histórico desde cuando estaba de lab ahí, que en un momento se iba a hacer una central eléctrica, hubo una movida, se interrumpió, tuvo la maderera. O sea, en algún momento se decía que ahí de lab necesitaba ese predio para después descentralizar la energía a otros barrios. Bueno, un montón de cosas pasó en ese lugar. ¿Cómo está esa situación? ¿Qué le podemos decir a los vecinos? Te impacta, ¿viste? Cuando pasás ahí en 764. A mí me pasó porque, o sea, por ahí hacía un tiempito por ahí que no pasaba, y el año pasado en un momento paso y veo, o sea, tomo conciencia de todas las torres y todo esto, ¿viste? Y fui al planeamiento, le dije, muchachos, ¿cómo está esto? No, está cumplimentando todo. Le digo, ¿está todo bien? Le digo, porque es algo que sinceramente, así como dice este oyente y como decís vos, la verdad te impacta, porque de repente, digamos, además uno tener la vista acostumbrada. Yo voy a tomar café todas las mañanas ahí a 7:66. Enfrente de la plaza. Y la verdad te impacta, te digo. Uno pasa muchas veces distraído. Yo es un barrio obviamente que manejo mucho, porque vas por la calle 7, ha crecido la ciudad hacia el sur, ha crecido mucho. Los últimos años se han armado barrios muy lindos bien hacia el sur, en Garibaldi y demás. Entonces uno tiene, digamos, mucha gente, digamos, y va mucho para aquel lado. Pero el otro día, esto me pasó el año pasado, en un momento cuando tomé conciencia y vi levanté el tubo enseguida. Me acuerdo que lo llamé al director general de planeamiento, Fernando González. Le digo, Fer, ¿cómo está lo de 764? Me impacta. No, dice, está todo bien, lo seguimos muy, muy de cerca, todo el proceso y todo lo que tiene que ver, digamos, con la potencialidad de densificación y de lo que esto implica desde el punto de vista de infraestructura. Y servicio. Se cumplieron todos los servicios, está todo cumplimentado, me dice, está todo en orden, lo seguimos especialmente. Le digo, te lo digo porque fue un impacto visual, no porque tenga un conocimiento ni nada, ni me ha llegado ni una queja ni nada, pero es fuerte. Cuando uno está acostumbrado a la vista de una cosa y de repente ve toda una manzana construida casi de la nada y en varias torres, es fuerte. Bueno, hubo un seguimiento especial por parte del planeamiento. Me dice, no, estuvimos muy encima del tema, porque es una obra que impacta desde lo urbano y obviamente desde la densidad que va a tener esa zona en el futuro. No te puedo dar más información porque no estoy infinito en lo que es el expediente, pero esta preocupación que a mí me dio en un impacto visual el año pasado, la trasladé inmediatamente y me dijeron, no, estamos acá, y me dio algunas precisiones de algunas cuestiones vinculadas, digamos, a la infraestructura y a los servicios, ¿no? Bueno, una de las cosas que se plantean, digamos, sobre todo de los vecinos, es eso, que no se sigan aprobando semejantes torres, digamos, cuando nos estamos quejando de los servicios. ¿Sí? Digo, hay cosas, digamos, que yo veo que el municipio no controla, y te la traslado porque uno lo ve todos los días transitar la calle. Los constructores lavan los trompos del cemento que llevan, hacen el último viaje y los trompos los lavan en la calle. Todo eso va a parar a los desagües. Eso, encuentra una piedra en el camino, elementos, y forma una pared, un dique. Entonces, eso dificulta también después el escurrimiento de las aguas. Sí, sin duda. ¿Se entiende? Entonces, digamos, hay que apuntar, digamos, vos no sos el organismo, pero me parece que el control, viste, a veces fallan esas cuestiones, ¿entendés? Que son mínimas, pero que en lo global terminan generando un conflicto después una de las principales funciones, obviamente, de los municipios tiene que ver con el control, digamos, del poder de policía. Y obviamente que es cada vez más difícil, porque esta es una ciudad muy extensa, una ciudad que tiene casi 1000 kilómetros cuadrados de extensión, un partido, y en el cual permanentemente tenés acciones que como estas, que decir, tiene que estar controlando esto, sí, pero también hay que controlar la doble fila en los colegios, y también hay que controlar que saquen la basura en horario, que tenemos una situación. Primero, teníamos un municipio devastado desde ese punto de vista. Es más, el intendente, no sé si ustedes vieron, se salieron periodísticamente, que varias veces ahora incorporó más inspectores. O sea, se han hecho, los ingresos que ha habido al municipio han sido para tratar de activar y mejorar los controles. No sé si se llega a controlar totalmente, porque obviamente todos los días surge algo nuevo. Y después tenemos una cuestión de educación. Primero, en este caso que vos mencionás, por parte del empresario,
es un mal educado cívico, digamos, porque no tenés que hacer eso. Andate a tu predio, lavalo en tu predio y te evitar las consecuencias. Pero también todos los días, cada uno de nosotros como vecinos somos mal educados. Cuando, por ejemplo, rompemos una pared y la dejamos, sacamos las cosas como si alguien tuviera que pasar y solucionar eso. No. Hasta 1 metro tengo la posibilidad, 1 metro cuadrado. Si tengo más de 1 metro cúbico de residuo, de pared, esto, lo otro, tengo que poner un contenedor y hacerme cargo. Y la gente lo deja ahí como que alguien tiene que pasar. Y obviamente el municipio después lo tenés que hacer, porque obviamente provocás a otras personas, pero nos falta este tema de educación, de la educación colectiva, de cada uno ser respetuoso, no solamente lo que tengo frente a mi vereda, sino del que tengo al lado, ¿no? Y bueno, esto es algo que hay que trabajar, algo que tenemos que trabajar entre todos. Lógicamente el principal responsable es el municipio, no es esquivarle el bulto. No. El principal responsable es el municipio, pero todos tenemos una cuotita aparte de responsabilidad. Cuando nos dice, mirá, en tu barrio sale acá la basura a las 8 porque pasa esto, y la sacamos o a las 6 o lo sacamos a las 10 de la noche y queda todo el día. Bueno, son todas estas cosas en las cuales tenemos que trabajar, en las que tenemos que ahondar, pero yo creo que el intendente es consciente de estas cosas porque, insisto, todos los ingresos que ha habido al municipio tienen que ver con mejorar las cuestiones de control. Obviamente no se llegan porque también, así como está esto, todos los días crece más la ciudad y crecen nuevas demandas, ¿no? Y bueno, hay que trabajar en esto. Bueno, la verdad tendríamos un programa, no nos alcanza para toda la Está bueno, hemos charlado bastante. Pero te hago una última y cortita y digamos, una opinión breve, ¿sí? El otro día estábamos con el intendente de Berisso acá, ya entro en el terreno político, en mi última pregunta. Le planteábamos el tema de cómo iba a ser el tema del radicalismo en Berisso. Nos dijo que en Berisso ellos no iban a participar de ninguna interna, que no pensaban participar de ninguna interna, sino que iban a trabajar dentro de Cambiemos. Escuchás montones de versiones. Ayer Torani hizo unas declaraciones que terminó alterando todo el círculo político, porque además no hizo una declaración solamente diciendo de una interna, sino que estaba planteando directamente una alianza con otro sector político, ¿sí? Que es con La Baña, ¿sí? Esa declaración generó un ruido, digamos, en todo el ambiente político. ¿Cómo ves vos la situación política de La Plata, digamos, en el sentido de la alianza, vos desde adentro de Cambiemos, y si ves alguna posibilidad de que acá sí los sectores que componen Cambiemos llamen a una interna? Mirá, La Plata es un caso especial. Es un caso especial porque es Cambiemos en su máxima expresión. Primero porque me acuerdo cuando arrancamos todo esto, arrancamos antes que todo, antes que se junten Carrió, Sanz y Macri. Esa famosa foto cuando arrancaron, nosotros habíamos arrancado acá previamente, nos habíamos juntado con Garro, con Frangul, yo y algunos amigos de cada uno de los sectores, donde arrancamos y dijimos, che, tenemos que hacer esto, alguna esta posibilidad, empujemos a nuestros dirigentes para que esto se haga, bueno, y de esa manera arrancó. Eso se fue profundizando, y es más, los radicales, yo no estoy en el partido, obviamente me fui a la coalición cívica hace unos cuantos años, soy espiritualmente radical y de composición radical y sostengo los principios del radicalismo y demás, pero obviamente estoy desde afuera del partido, con lo cual me invalida, digamos, opinar de lo que dicen algunos y otros. Pero sabemos todos que los radicales son muy internistas, somos muy internistas, enseguida hay uno y otro y queremos la interna y esto y lo otro. Pero más allá de esto, yo siempre lo escucho el vicegobernador que va hablando y le habla a los propios radicales, digo, y pone de ejemplo La Plata. Sigan el ejemplo de La Plata. Sigan el ejemplo de La Plata, que entendieron cómo es el tema de actuar en un frente, de estar, de respetar a todos los espacios y los sectores. ¿Por qué decía eso? Porque además, obviamente, se dan casos que pasa con el PRO y con el radicalismo principalmente. Hay lugares donde el PRO gobierna en la provincia de Buenos Aires y los radicales están afuera o enojados, tiran piedra o viceversa. Los radicales gobiernan y el PRO no entran. En el único lugar donde no se ha dado y no ha habido inconveniente en ese sentido es en la ciudad de La Plata. Lógicamente puede haber voces disonantes, esto no implica que no sea así, pero está oficialmente todo el radicalismo acá. El radicalismo comparte sectores dentro del gobierno municipal, con varias secretarías, en concejales. En ningún momento nadie se fijó, che, hay un radical más, hay un radical menos, hay uno del PRO y uno de la coalición. Nadie preguntó en su momento yo de dónde venía, por qué encabezaba, ¿verdad? O sea, en La Plata se da una circunstancia distinta. No implica que alguno quiera, digamos, confrontar o que no esté del todo de acuerdo con el intendente o con lo que proyectamos, pero
se da una situación tal vez que no se da en toda la provincia, o se da, digamos, donde entendimos qué es lo que las necesidades que tiene la ciudad. La necesidad de la ciudad implicaba que todas las fuerzas políticas confluyamos en un proyecto. Hoy le toca encabezarlo a Julio Garro, vamos porque Julio Garro 4 años más, y desde luego también después vendrán las posibilidades de cualquiera de los partidos, pero integrando esta fuerza para tratar de cambiar los destinos de esta ciudad, ¿no? Bueno, Javier, te digo, nos quedó Gimnasia, Las Veredas, bueno, miles de Tenemos cosas. para otro programa. Claro, tenemos para otro programa. Tenemos que volver. Así que te agradezco mucho. Con nosotros estuvo Javier Monroy, concejal de Cambiemos, y además presidente de la Comisión de Planeamiento. Por eso nos extendimos mucho en el tema de planeamiento, porque es quien preside hoy la comisión, y de alguna forma donde se discuten todo lo que tiene que ver con la planificación y el futuro de esta ciudad. Gracias, Javier, por venir. Mi afecto de siempre, más allá de que por ahí el pensamiento nos distancia, pero te agradezco mucho por esta entrevista y por haber venido aquí a Fondo a la Derecha. No, te agradezco mucho. Bueno, algunas cosas en común tenemos, la franja, sí, digamos, esto familiar, eso nos une. Es la familia. Pero no, te agradezco, siempre es bueno. A mí la radio es algo que me gusta mucho porque une directamente con la gente está haciendo cosas y escucha, y después le queda y veo que te mandan cosas, participan, sí. Y dicen, y esto está buenísimo. Es Les pedimos disculpas que no pudimos entrar a todas las preguntas, pero es una linda manera de estar cerca de los vecinos, y bueno, yo estoy a entera disposición para cuando quieras, y bueno, estas son cosas que son buenas, charlar las cosas de la ciudad y tratar de buscar las mejores soluciones. Gracias, Javier. Nos vamos por una pequeña pausa. Tenemos otra entrevista por ahí telefónica que está manejando Luca.